buenas, bienvenidas a esta sesión destinada a discutir la situación y las perspectivas de los sectores productivos más importantes de la economía argentina. Tenemos una mesa integrada por expertos, colegas que conocen muy bien cada uno de estos sectores y sin más voy a darles la palabra a los primeros expositores, que son Daniela Rosenbaum y Diego Kovacs. Daniela es la coordinadora del Centro de Estudios de la UIA y Diego es el secretario ejecutivo de la UIA y además profesor de Estructura Económica Argentina hace mucho tiempo, no tanto porque es joven, pero hace un rato en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas. Y ellos van a hablar, por supuesto, del sector industrial. Así que les paso la palabra y Daniela, Diego, gracias por participar de esta mesa. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias a vos por la invitación. Voy a compartirles una presentación que preparamos. Bueno, nos parece muy importante esta mesa y la discusión de la coyuntura de los diferentes sectores de actividad. En particular, para la industria, sabemos que la pandemia tuvo impacto en una industria que ya venía de una fuerte caída de los años previos. Acá, como para hacer un breve repaso histórico, la industria atravesó a lo largo de la historia distintas etapas, una etapa de industrialización hasta mediados de la década del 70, de importante crecimiento de la actividad industrial con un desarrollo de una base industrial sólida y diversificada, pero que a partir de mediados de la década del 70 entró en una larga fase de fragmentación productiva que dejó muchas debilidades para lo que fue el proceso de reindustrialización en la primera parte de los 2000. La década de los 2000 tuvo un rápido crecimiento de la actividad industrial en un contexto internacional favorable, pero a partir del año 2011-2012 se encontró con una serie de desafíos macroeconómicos importantes que condicionaron su sostenibilidad. Entramos ahí en una primera fase de estabilización de la actividad industrial y después de contracción y recesión, que sobre esa crisis se montó la crisis de la pandemia, que ya veníamos, ¿no?, con un nivel de actividad bastante complicado. Simplemente para describir el punto de partida, podemos identificar en esta recesión previa entre los años 2011-2019 dos grandes periodos. Un periodo 2011-2015 de caída de la producción industrial, principalmente por estos condicionantes macroeconómicos vinculados a la competitividad y al sector externo. La economía argentina encontró en esos años un límite para su crecimiento, a la par que sufrió las consecuencias de la recesión en Brasil, que afectó especialmente a las exportaciones industriales. Y tuvimos en esos años una caída de la producción industrial, principalmente por una pérdida de competitividad externa y con una caída muy importante de la inserción exportadora de la industria. En los años siguientes, entre los años 2016-2019, la caída de la actividad se pronunció, tuvimos una caída más importante que los años anteriores, y en este caso ya no tanto por la pérdida de mercados externos, que se estabilizaron un poco a partir también de lo que fue la estabilización de la actividad económica en Brasil, sino también por una contracción muy importante del mercado interno. En estos años, y particularmente entre 2018 y 2019, la producción industrial aceleró la caída con una pérdida de capacidades productivas. En los años anteriores habíamos tenido una pérdida de producción y una pérdida de mercados externos, pero con estabilidad en la cantidad de establecimientos industriales y en la cantidad de asalariados en la industria, mientras que en esta segunda etapa lo que tuvimos fue una pérdida importante de capacidades, aproximadamente una caída del 10% de los establecimientos industriales y una pérdida de una magnitud similar del empleo industrial. En conjunto, estos dos periodos nos dejaron con una actividad industrial un 18% menor a la de los niveles de 2011, que se acentúa cuando la miramos en términos per cápita, llegando a ser de una caída del 25% del nivel de producción industrial per cápita en el año 2019.
Con todo este panorama, ya antes de la pandemia, estimábamos que hacían falta al menos 10 años de crecimiento consecutivo al 4% anual para recuperar los niveles de producción per cápita del año 2011. Bueno, sobre este panorama de base complicado, la pandemia tuvo un fuerte impacto en la actividad industrial, en una economía que estaba con muchos problemas de base previos. El impacto fue muy fuerte en el primer semestre del año 2020, con una caída que fue del 15% interanual de la producción industrial, principalmente focalizada en los meses de marzo, abril y mayo, cuando tuvieron impacto las medidas de aislamiento. El contexto, o sea, la pandemia impactó por diversos frentes. Por un lado, un contexto de mucha incertidumbre que afectó la cadena de pagos y el consumo. Por otro lado, bueno, la caída de la actividad económica internacional, la caída de las exportaciones y también todas las medidas que tuvieron que ver con el aislamiento, con restricciones de oferta. Como en todas las etapas que vamos a ver a partir de ahora, hubo heterogeneidades. En este primer semestre la industria estuvo diferenciada entre sectores exceptuados y no exceptuados para poder operar, incluso entre los sectores exceptuados para poder seguir operando. Fueron sectores que tuvieron una caída de la demanda muy importante, con cambios en los hábitos de consumo a partir de la incertidumbre, también de la pérdida de puestos de trabajo en muchos sectores asociados a los servicios, y también con nuevos patrones de consumo vinculados al consumo en los hogares, con bueno, caída de la demanda en muchas actividades que tenían vinculaciones con la actividad de los servicios, con el consumo presencial y demás. Muchas industrias en esta etapa pudieron reconvertirse hacia nuevas necesidades. Hubo en algunos casos algunos nichos de oportunidad, pero bueno, lo cierto es que fue un semestre bastante complicado, donde además hubo cambios en los canales de venta y muchos puntos de venta incluso cerrados para muchos de los bienes que además no eran de los esenciales. En este primer semestre las medidas de asistencia, la ATP y el IFE pudieron compensar en cierta medida el impacto abrupto que habían tenido todas estas medidas, y gradualmente con la reactivación y la habilitación de algunas actividades y de la circulación, el nivel de producción industrial se fue lentamente recuperando. En este sentido, el segundo semestre del año 2020, con la flexibilización de las medidas de aislamiento, fue bastante mejor que el primero, y el año terminó cerrando con una caída de la producción en términos agregados menor de la que se esperaba en un comienzo. La reanudación de las actividades permitió la recuperación del consumo de diversas ramas industriales, y especialmente en un contexto donde los bienes tuvieron una mayor demanda que los servicios. Esto es una tendencia que se dio a nivel internacional, a partir de estos cambios en los patrones del consumo, mucho consumo vinculado en algunos segmentos a las refacciones en los hogares, al consumo de bienes durables, pero todavía con una recuperación más lenta de los servicios y también de todo el consumo masivo, en un contexto donde todavía el empleo en general y muchas actividades seguían afectadas. Al mismo tiempo fue un segundo semestre donde tuvieron presencia muchas dificultades asociadas al manejo de la pandemia, como la implementación de los protocolos, el surgimiento de nuevos costos, también con el crecimiento de los contagios que impactaban en muchas licencias, o bueno, ausentismo, diversas cuestiones que afectaron a la actividad productiva, más allá de que se fueron recuperando gradualmente los niveles de producción. Como decía, el 2020 cerró así con una caída de la producción que fue menor de la que se esperaba inicialmente, por debajo del 10%, y con un panorama para el año 2021 más favorable a partir de la recuperación de la actividad económica internacional, con la recuperación de a poco también de las exportaciones, y bueno, con mejores perspectivas en términos sanitarios a partir de las vacunaciones, de los desarrollos y la llegada de las vacunas a nivel local.
En 2021 también se continuó con la reanudación de muchas de las actividades, muchos de los canales de ventas que recién hacia fines de 2020 se habían vuelto a habilitar. Esta persistencia en los cambios de los hábitos de consumo, donde se siguieron favoreciendo por el contexto internacional los bienes en relación a los servicios, pero todavía con un impacto de la segunda ola que afectó entre los meses de mayo y junio a la producción, y con una fragmentación del consumo entre el aumento del consumo de los bienes durables, pero todavía una menor recuperación del consumo masivo, bueno, en un contexto de debilidad general de la demanda agregada interna. Algunos datos que fuimos recopilando a partir de distintas encuestas que hicimos desde el Centro de Estudios a Empresas Industriales, es que en términos generales hubo una recuperación de los distintos indicadores de producción, de ventas al mercado interno, de ventas al mercado externo y de exportaciones. Estos son datos de julio, del último relevamiento que hicimos, donde en general 1/3 de las empresas indicaron mejoras en todos estos indicadores, pero con heterogeneidades, donde aproximadamente un 20% de las empresas sigue registrando caídas en la producción, caídas en las ventas y un menor porcentaje reducción de la dotación del personal. Al mismo tiempo se fue gradualmente normalizando la cuestión en las cadenas de pagos, pero persiste un porcentaje de empresas que tiene atrasos en al menos uno de sus pagos, principalmente impuestos, pero también tarifas de servicios públicos o pago a proveedores, y de a poco se fueron recomponiendo también las expectativas, donde el 50% de las empresas espera para el próximo año una mejora en su situación, aunque todavía hay empresas que ven el panorama un poco más delicado. Bueno, toda esta introducción y repaso sobre cómo fue la evolución histórica y el impacto de la pandemia, lo que vemos es que 2021 se encamina a cerrar con un nivel de producción industrial per cápita levemente superior al del año 2019. En este sentido podemos decir que la salida de la pandemia, o al menos en los términos de niveles de producción, fue veloz y bueno, igualmente nos quedan a partir de ahora, seguimos con esta necesidad de recuperar los niveles de producción per cápita, con 10 años todavía que nos quedan por delante, con un crecimiento continuo del 4% de la producción, para recuperar los niveles de producción industrial per cápita del año 2011. Entonces, bueno, nos corrimos 2 años en el tiempo, pero seguimos con los mismos problemas estructurales que enfrentaba nuestra economía en el año 2019, además de las cuestiones macroeconómicas. Obviamente resolver los diversos problemas macroeconómicos que estamos atravesando es fundamental para el desarrollo industrial, no es el eje de este panel, y tampoco es una condición suficiente, o sea, es una condición necesaria para avanzar en la agenda industrial, pero consideramos también importante abordar estos 3 temas de agenda: competitividad, productividad y tejido social. En lo que tiene que ver con la competitividad, como decía previamente, desde el año 2011 nuestras exportaciones industriales cayeron fuertemente y perdimos empresas exportadoras. Tenemos el desafío de recomponer la inserción exportadora de la industria, no solamente en términos de cantidad, sino también en mayor valor agregado y mayor complejidad de las exportaciones. A partir de esta encuesta que hicimos en julio, identificamos que las empresas tienen oportunidades de incrementar sus exportaciones. Un 74% de las empresas que relevamos indicó que podía aumentar sus exportaciones, tanto en términos de volumen como en destinos o en variedad de productos. Y también hay muchas empresas que exportaron en el pasado y dejaron de exportar, y empresas que nunca exportaron pero que tendrían potencial para hacerlo. Para poder lograr esto es importante trabajar en la agenda de competitividad, que tiene que ver con numerosas aristas que hacen a que los productos argentinos sean competitivos en el exterior, o que puedan también competir a nivel local con productos del extranjero, a partir de mejorar las condiciones de competitividad, de temas
impositivos, de infraestructura, de acceso a la energía, bueno, costos energéticos y otras cuestiones. Pasando a la agenda de productividad, a lo que tiene que ver estrictamente con el desarrollo productivo, la agenda de ciencia y tecnología, tenemos una estructura industrial muy heterogénea, con un porcentaje de empresas que están en la vanguardia tecnológica y que están adoptando las distintas tecnologías que hoy están disponibles a partir de la industria 4.0 en sus producciones, pero hay dos universos muy importantes de empresas, que de acuerdo a un trabajo publicado, Travesía 4.0, de datos elaborados entre CIPEC, la UIA y Vidital, hay un universo importante de empresas que tiene identificada la Agenda 4.0, pero que tiene numerosas dificultades para poder implementarla, y un universo de empresas que todavía está más rezagado en esta agenda y que no la ve viable o posible de ser implementada en el corto plazo, con lo cual, bueno, abordar esta agenda de productividad es muy importante, especialmente teniendo en cuenta los niveles de producción industrial en términos relativos. Antes vimos en términos absolutos cómo se contrajo la producción industrial, pero esta no fue la tendencia internacional, sino que cuando lo comparamos en perspectiva internacional, la caída incluso es mayor. Y finalmente lo que tiene que ver con la agenda del tejido social, el rol que tiene la industria como integradora social, es la principal actividad en términos de aporte al empleo privado registrado, y además con la cualidad de contar con salarios promedios superiores al promedio de la economía, con lo cual el aporte que tiene a la masa salarial es bastante importante, y con la capacidad de emplear perfiles de distintas calificaciones, con perfiles técnicos, operativos, profesionales, bueno, en un contexto social que sabemos que es delicado y donde, bueno, recomponer, fortalecer todavía más este rol que tiene la industria en su tejido social es bastante urgente. Le doy la palabra a Diego para, bueno, continuar con la exposición. Gracias, Daniela, muy claro. Un minuto nada más. Agradecer la invitación de vuelta, un placer estar aquí. Simplemente muy corto y como corolario, digo, la Argentina tiene los desafíos de siempre a nivel macro, competitividad, y con eso pensar su modelo productivo. Simplemente como reflexión, creo que estamos en un punto de inflexión que nos marca la pandemia para todos los sectores y para la industria en particular, y a nosotros nos gusta presentar estos tres temas que por ahí marcan algunos elementos de este primer cuarto del siglo XXI. Si este año se cumplen 20 años del ingreso de China a la OMC, lo cual cambió las relaciones comerciales, económicas y geopolíticas a nivel global. Ya son 20 años después de 15 años de una fuerte discusión, y eso claramente cambió la forma de integración de las diferentes regiones del mundo. 10 años, un poquito más, de que Alemania acuñó este término de industria 4.0, donde empezó esta nueva revolución en materia de cómo producir y cómo consumir, y un año o dos donde se consolida esta revolución energética en términos de sustentabilidad y cambio en el modelo de concebir la energía a nivel global. Digo, son tres hitos, hay muchos más, pero que nos invitan a discutir estos temas de política industrial y política productiva a largo plazo, cómo pensar los próximos 25 años, cuál es nuestra política externa, cómo nos vamos a insertar en un mundo que está claramente cambiando después de la pandemia, donde se relanzan algunas políticas industriales a partir de la seguridad y las necesidades de producción cercana, cómo realmente hacemos el salto tecnológico, cómo logramos converger en una industria 4.0, cuando muchas industrias nos llevan a la tercera revolución industrial, y el último punto, cómo somos inteligentes y entendemos que en esta agenda nueva de sustentabilidad y energía, tenemos una transición favorable para la Argentina, con inducciones y no con prohibiciones y regulaciones, entendiendo que la Argentina puede ser un jugador en muchos sectores que en la agenda de sustentabilidad están cuestionados, como es la minería, como es los hidrocarburos, como es el sector de celulosa y papeles, y tenemos el sector después Roberto va a comentar la oportunidad que tenemos en carne porcina. Es decir, claramente esta revolución que hay en materia de economía circular y sustentabilidad
general y energética nos tiene que invitar a pensar una transición pro desarrollo con sustentabilidad ambiental y no un atajo de nuevo que no logre consolidar las oportunidades que hay en muchos sectores y que eso puede concatenar desarrollos de la industria tanto aguas arriba y aguas abajo en términos de cadenas de valor. Así que, en todo caso, si hay un poquito más de tiempo, nos extendimos un poquito con Daniela, dejamos algunos otros temas para el debate posterior. Muchas gracias, Daniela, Diego. Muy interesante. Bueno, sí, mucho para discutir de la agenda futura. Lamentablemente, en Argentina las urgencias del presente siempre terminan ahogando esos debates, pero algún día llegaremos o los iremos dando en la medida que se pueda. Les voy a pasar la palabra a Roberto Bizán, que es profesor de nuestra casa de Estructura Económica Argentina, Economía Agropecuaria, investigador del IEP, y nos va a hablar del agro, en la pandemia y en la pospandemia. Roberto. Bueno, muchas gracias Andrés, un placer volver a encontrar a los amigos y un placer compartir ideas con ustedes respecto a cómo estamos viendo el tema de lo que podríamos llamar el agro y el agro ampliado. Yo me voy a pasar un PowerPoint, voy a hablar a capela, y voy a armar la presentación en 3 partes. Primero, cómo fue o cómo era el tema previo al COVID, y después el impacto internacional, que para este caso es decisivo, cómo se ajustó internamente, y voy a cerrar con alguna reflexión retomando las palabras de Diego, coincidentemente usando palabras muy parecidas. Vamos sobre el punto de partida. El 9 de diciembre del 19 se cerró el puerto de China, oficialmente, y ahí se declaró el inicio de la ruptura de las relaciones tradicionales que tenía la agroindustria insertada en el mundo, no solo Argentina, sino el resto de los países. Previo a eso hay que marcar 3 o 4 elementos que son básicos para entender la expresión post-pandemia, si tal cosa existe o va a existir, porque es casi seguro que va a ser un escenario distinto, no es la vuelta a, es la vuelta a otra cosa. Y adelanto una conclusión en ese sentido. Digo, 2 o 3 tips iniciales. En el 18 aparece la peste porcina en China. Sacrifica 40%, para un mercado como el chino, sacrifica 40% del stock de cerdas, y con eso subvierte todo el mercado cárnico de no solo carnes de cerdo, sino aviares y bovinas. Eso fue un shock brutal en el mercado porque presionó sobre los stocks de maíz, realimentó o realineó toda la oferta de carnes y empezó el juego de quién se apodera de la silla rápidamente. Y la respuesta que tuvo Argentina en términos de el mercado cárnico fue, en 3 años colocó el 75-78% de lo que venía exportando de carne que estaba dormido al mercado chino. Segunda cosa, en Argentina empezó a funcionar el sistema de mercado con un mecanismo de derecho de exportación diferente, y se produjo del 17 al 20 el boom del maíz. O sea, 2-3 años consecutivos donde la cantidad de maíz que se cosecha en Argentina es mayor que la cantidad de soja. Y eso tiene un cambio o implica un cambio estructural en tanto y en cuanto maíz es una materia prima básica, no solo para el desarrollo de cerdos, pollos y bovinos, lácteos o carnes, sino también para bioetanol y para otras materias primas que van a derivación industrial, y lateralmente lleva arrastrado por el etanol el caso de la caña de azúcar y a otros cultivos que le compiten en territorio. Tercer elemento que venía del punto de partida antes del COVID es el hecho de que Argentina empezó a evidenciar 4 o 5 subsectores relevantes de economías regionales con inserción internacional muy potente. Limones, maní, garbanzos y otras parecidas, una especie de segunda línea que junto con los cultivos tradicionales más el boom de carne
implicaban una salida exportadora sustantiva, un revival del sector primario y una reconfiguración de la producción interna que obviamente arrastró máquina agrícola como era de esperar. Sobre esa base viene el shock. Y el shock primero arranca en China, después pasa a Asia, lo que podríamos llamar el área europea con 30 días aproximadamente de retraso, y a los 45-50 llega a Estados Unidos y ahí cae sobre todo el territorio latinoamericano. Cuando llega a Europa, lo primero que se afectan son dos cosas: las capacidades de producción alimentaria y el consumo del producto fresco, que era el mercado sobre el cual Argentina colocaba buena parte de sus exportaciones. Y además, empiezan a aparecer tremendos problemas en la capacidad industrial productiva de Europa, y en cierta medida también se ve afectada Australia. 40 días más tarde, eso traspasa a Estados Unidos. En algún momento de Estados Unidos, 40% de industria cárnica estaba cerrada, por temas de COVID. ¿Cómo afectó a eso al caso argentino? Notablemente, a lo largo de prácticamente todo el 2020, Argentina levantó 80 millones de toneladas de soja, maíz, toda la campaña, y movilizó carnes con muy pocos eventos de infección en planta. O sea, el sistema se readaptó a una velocidad impresionante, y cuando en abril del 2020 China empezó a abrir y se reconvirtió, Argentina encontró el espacio que permitió que el sector sea un exportador neto muy dinámico a lo largo del 2020. Entonces, esa fue la historia. Tres cuestiones de fondo del mercado internacional que aparentemente van a reconfigurar un nuevo esquema. Primer tema: una especie de realineamiento en las cadenas agroalimentarias mundiales, con stocks de productos, básicamente en los insumos, maíz, trigo, soja y varios más, cercano al límite, pero al límite, lo cual sienta las bases para fundamentos de mercado totalmente distintos. Segunda cuestión: un impulso renovado por parte de todos los países líderes hacia las bioenergías, desde Alemania hasta China, que empiezan con esa lógica, lo cual implica una relación entre los productos agroindustriales y la energía básica y el precio del petróleo totalmente nueva a futuro. Entonces, ahí tenemos un cambio estructural para reposicionar. Segundo tema: aparecieron los temas ambientales relacionados en parte con la bioenergía, pero fundamentalmente con la imposición creciente del concepto de salud única. Y el concepto de salud única implica que la salud animal, la salud vegetal y la salud humana forman parte de un mismo criterio a la hora de decidir restricciones al comercio internacional. Europa, en esa dirección, levanta la bandera de los estándares, y a partir de algunos temas muy puntuales o iniciativas muy puntuales, seguramente le van a poner al comercio mundial futuro de granos y de agroalimentos y de alimentos terminados, o de productos naturales bien acondicionados, cierta idea cercana a un pasaporte COVID-free. Ese tema es un tema estructural no menor para reposicionarse en el mercado mundial. Y la segunda cosa dentro de lo ambiental es que el cuidado ahora no solo es sobre cómo producir, sino cómo transportar, y ahí hay alertas amarillas sobre el precio internacional de los fletes, que se escapó, y los contenidos de emisiones de los fletes y quién se hace cargo de ese problema. O sea, segundo tema: primero,
nuevos fundamentals internacionales, relacionamientos o condicionamientos ambientales, y tercer tema, la gran pregunta. Nos embarcamos en una especie de primer salto de otro super ciclo de precios, que notablemente, a diferencia del anterior, tiene baja presencia especulativa, de fondos especulativos, y mucho de revaluación de moneda y de fundamental típico de mercado, porque China volvió a comprar a la velocidad que estaba comprando productos primarios y se le agregaron otros, y la oferta de algunos competidores de Argentina empezó a ralentizarse. O sea, ahí tenemos un shock de precios sobre los últimos 3 meses, atemperado en los últimos 6 meses, atemperado en los últimos 2 o 3 meses, pero con un piso y un plato totalmente alejado de los valores que nosotros teníamos en octubre del 19. No todo es felicidad en el mundo, porque así como eso ocurre, todos los insumos importados que demanda el agro y la agroindustria, que no son pocos en esta nueva situación, en los últimos 8 o 9 meses en dólares han pegado un salto sumamente importante. Me refiero a la importación de algunos componentes de herbicidas, de insecticidas y fundamentalmente de fertilizantes. O sea, estamos en una etapa internacional donde hay una demanda liderada por China, afirmada por Indonesia y otros países asiáticos, Europa ralentizándose y subiéndose de vuelta a la onda de consumo, Estados Unidos reacomodando su sistema productivo interno, Australia y Nueva Zelanda levemente recuperándose, pero sin la presencia que tenían previamente, y el boom de las o el supuesto segundo boom de las bioenergías. Más biomateriales, que viene con una demanda sumamente interesante. O sea, un esquema internacional alentador. Alentador si es que la Argentina cumple con todos los requisitos para lograr las aperturas de esos mercados. O sea, más cerca de demanda potencial que demanda real, pero con altas posibilidades de captura a futuro. ¿Qué pasó adentro? Bueno, adentro hemos tenido varios temas interesantes. En primer lugar, veníamos con una reconfiguración de las cadenas productivas. El boom del maíz dio pie al primer salto industrializador hacia las carnes porcinas, que Diego contó ahí al pasar. No solo eso, sino que además armado sobre un esquema de complejo industrial, donde ahí está pensándose en todos los subproductos, en autogeneración de energía, hasta llegar al producto terminado, envasado, segmentado, etcétera, etcétera. Segunda cosa, un par de economías regionales que vienen avanzando muy rápido, más el boom del maíz tardío. Estamos llegando a los 50 y largos millones de toneladas de maíz, de los cuales 2/3 se exportan en grano. Y eso es inédito a nivel mundial, porque el grueso de los países que hacen maíz lo transforman en algo, desde molienda para animales hasta snack para humanos. Y lo tercero llamativo en este contexto ha sido la reacción interna en términos de cómo se reacomodaron algo que pasa desapercibido habitualmente, y estamos acostumbrados a no mirarlo demasiado, que es cómo se van a reacomodar post-COVID, las cadenas de abastecimiento de productos frescos adentro de la Argentina, incluso con posibilidades de exportación. Es decir, nosotros teníamos un mecanismo de abastecimiento de productos frescos, y esto lo pongo de manifiesto porque tiene impacto regional, impacto sobre los precios e impacto sobre los salarios reales, y no necesariamente son transables. Nosotros teníamos armado un esquema de, si uno toma producto en particular, tomate, pimiento, lechuga, etcétera, etcétera,
2 meses venían de Tucumán, 3 meses venían del oeste, 4 meses venían de Corrientes y se armaba la cadena. Cuando se choquea el sistema de transporte, lo que aparece son los saltos y los revival de las producciones cercanas a los centros de consumo. Entonces hay un ámbito de transformación de esos productos que tienen una lógica también de agricultura bajo contrato, muy intensivo en insumos, muy demandantes de mano de obra, pero ahora localizadas de otra manera y con la necesidad de redefinir todos los sistemas de abastecimiento. Eso también pasa en la Argentina y eso explica buena parte de los sofocones en términos de precio de saltos que descompaginaron todo el esquema previo. Y quedan las asignaturas pendientes. Ahora ya pensando a futuro y dando un cierre a los 15 minutos que me pidieron que hable. Por un lado, existe una demanda potencial externa que hay que ganarla y que además tiene algo que me olvidé de mencionar, que son las crestas arancelarias en contrario. Es más fácil colocar maíz en grano que colocar prefritos de pollo hecho con ese maíz, si es que lo convertimos en pollo localmente, para poner el ejemplo. Entonces, ahí es donde la demanda tiene una diferencia entre lo potencial y lo real en términos internacionales. O sea, está, pero hay que adaptar el pasaje interno. Y eso me lleva en esa línea, a repensar, igual que lo que planteaba Diego en la misma dirección, que esta crisis implica quizás la posibilidad de un quiebre para repensar la matriz productiva, tanto de la industrialización de los bienes primarios, como del encastre con el resto de los bienes industriales y los servicios. Ahí los puntos de partida son 3, o las áreas a mirar estratégicamente a futuro son 3 y un bonus track con un signo de pregunta. Primer área. ¿Cómo hace la Argentina, que ahora tiene restricciones en tierra porque no podemos sumar tanta cantidad de superficie para hacer agricultura extensiva, masiva, y con eso aumentar exportaciones y convalidar el modelo de funcionamiento o aceitar el modelo de funcionamiento? Porque las tierras son escasas, porque son endebles, porque los cuidados ambientales llegaron para quedarse, y porque esa etapa está semiacabada. Entonces se abre la puerta a agricultura 3.0, HackTech 4.0, puesto en el agro. En una mezcla entre moderna biología, donde Argentina juega en el escenario internacional positivamente, más sensorización de lo que viene del mundo metalmecánico. Y me falta la inteligencia colectiva de hacerlo y las señales de precio para hacerlo. Entonces, expansión con mucho cuidado sobre lo que hay, agricultura por ambiente en ese sentido, y la segunda o la tercera es la industrialización de lo primario y del valor, o el pivoteo sobre la industrialización del valor agregado en origen. ¿Para hacer qué? Para hacer una industria de alimentos que vaya un paso más allá del crushing del grano, sea farináceas, sea maíz o sea soja, hacia la segunda etapa de industrialización. Ese es un desafío y una línea que nos lleva a preguntar, entiendo Diego y el resto, y Daniela, el reensamblaje industrial a futuro, donde todos estamos a favor de la industria y todos debemos contribuir a responder la siguiente pregunta: ¿cuál es la industria más factible
de mejor impacto y de alta probabilidad de desarrollo para la Argentina. Me parece que ahí la agroindustria tiene algo que decir. Y el último, o los últimos dos puntitos que querría marcar en ese proceso, es el mundo de los biocombustibles y el mundo de los biomateriales. Así como hacemos cracking del petróleo, el mundo industrial alemán, del medio oeste americano, del centro de Francia, incluso de São Paulo, está pensando en el cracking de la biomasa en lugar o complementariamente al cracking del petróleo. Y ahí el mundo de los bioplásticos y la sustentabilidad es el camino donde Argentina tiene biomasa, algunos desarrollos incipientes y cierta posibilidad de éxito a futuro. Todo eso está matizado por una pregunta. ¿Cómo es el modelo de regulación que la Argentina necesita para hacer esa segunda vuelta de industrialización de lo biológico acoplado con el resto que viene del sector industrial y en consonancia con la generación de empleo y el mantenimiento mínimo de las condiciones de la mesa de los argentinos? A mí me parece que ahí la palabra a conjugar es estrategia, inteligencia de largo plazo, bioeconomía, ensamble y cuidado ambiental y socioambiental también. Paro acá y seguimos en 10 minutos en el follow-up del final. Muchas gracias, Roberto, por la exposición. Y sí, también claramente un montón de temas a futuro para pensar. Cerramos el panel con la presentación de Romina Gallá. Romina es profesora de Estructura y Dinámica de los Mercados Internacionales en la Maestría de Gestión Empresaria en Negocios Internacionales de la Facultad, y es experta en temas de servicios, en particular de servicios basados en conocimiento, y va a hablar de ese tema, ¿no? Que es uno hace 20 años que comenzó a destacarse como una nueva estrella en el panorama exportador argentino, con sus idas y vueltas, y sin duda un sector que tiene mucho desarrollo a futuro potencial. Así que la escuchamos a Romina. Gracias. Bueno, gracias Andrés y gracias por la invitación. Como les comentó Andrés, ahí voy a hablarles de los servicios basados en el conocimiento y por las dudas, me parece que necesitan un poco de presentación, a diferencia del agro, de la industria, que todo el mundo sabe de qué se trata. Así que yo voy a empezar con una introducción sobre qué son los servicios basados en el conocimiento, para después contarles un poco sobre el contexto a nivel internacional, qué es lo que está pasando en Argentina, y cerrar un poco con las perspectivas hacia futuro. Bueno, los servicios basados en el conocimiento vamos a encontrar distintas definiciones, pero en general nos estamos refiriendo a servicios en los cuales el valor agregado, la creación de riqueza, se generan a partir del conocimiento, ¿sí? de la incorporación de conocimiento, y acá entran muchas actividades, ¿sí? Algunas de las más importantes son, por ejemplo, los servicios empresariales, y los servicios contables, jurídicos, la ingeniería, la publicidad, la investigación y desarrollo, el software, los servicios de informática, servicios audiovisuales, y es un sector muy amplio, pero que tiene este denominador común del crecimiento, del conocimiento. Como mencionaba Andrés, él dijo que en los últimos 20 años habían sido sectores muy dinámicos, y efectivamente esta es una de las razones por las cuales hay tanto interés a nivel global, y bueno, Argentina no es una excepción, en estas actividades. Sí, son sectores que han crecido mucho durante las últimas décadas. Crecieron, por ejemplo, el comercio de servicios basados en el conocimiento, que ahora les voy a mostrar un gráfico, creció mucho más que el comercio de otros servicios o que el comercio de bienes.
¿sí? Y además son sectores que generan empleo de calidad, ¿sí? Es empleo calificado, ¿sí? En general es bien remunerado. Por ejemplo, en Argentina, en el sector de software, los salarios son más de 30% más altos que la media de la economía, ¿sí? Y también es empleo que en la mayoría de los sectores es formal, ¿sí? Esto está cambiando un poco ahora con justamente la pandemia. Algo de lo que está haciendo es que haya un auge del trabajo de manera independiente para clientes del exterior en todo el mundo, no solo en Argentina, y esto está planteando algunos desafíos, ¿sí? para el sector. También son sectores que suelen estar muy orientados a la exportación en todos los países, entre ellos Argentina, digamos, en todos los países que son exportadores, esto tiene poca relevancia al mercado interno, y Argentina no es una excepción, si es un sector netamente exportador. Y otra gran ventaja que tienen estas actividades es que pueden desarrollarse desde cualquier lugar del territorio en el cual estén los recursos humanos y la conectividad. Entonces esto los convierte en una herramienta muy interesante para el desarrollo federal, ¿sí? De hecho, en Argentina hay más de 30 clústeres en todo el país, ¿sí? Y esto de que se puedan prestar desde cualquier lado tiene que ver con que requieren pocas inversiones en capital físico. Entonces esto también los vuelve muy atractivos para que cualquier gobierno en el mundo, ya sea nacional, provincial, municipal, tenga interés en promover estas actividades, ¿sí? Bueno, como les decía, a nivel global, estos sectores crecieron mucho en las últimas décadas, y esto está muy relacionado con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitieron que estos servicios se puedan prestar internacionalmente, ¿sí? O sea, muchas actividades que antes requerían que el consumidor y el prestador del servicio estuvieran físicamente en el mismo lugar, hoy pueden ser prestados a través de Internet, ¿sí? Y esto es justamente lo que hizo que estas actividades en la pandemia tuvieran un desempeño mucho mejor que el de la mayoría de los sectores, también a nivel mundial. También vemos que hay una disolución de la frontera entre los bienes y los servicios, ya sea porque algunos productos algunos productos físicos se convierten en productos digitales, ¿sí? O podemos pensar, por ejemplo, los ebooks o la música, ¿sí? Las películas, pero además también empieza a surgir distintos modelos de negocios en los cuales los productos empiezan a consumirse como servicios, ¿sí? Piensen, por ejemplo, no sé, los servicios de suscripción de música, los servicios de suscripción de videojuegos, el uso de autos como servicio, y ya no para, digamos, no cuando la gente se compra un auto, sino cuando uno contrata los servicios de car sharing que hay en muchos países, ¿sí? Entonces, esto hace que empiecen a tener mucha más relevancia. Y además se da un fenómeno muy importante que es lo que se conoce como la servificación o servicificación de bienes. Este término que tiene poco glamour, lo que refleja es cómo los servicios ganan importancia en todas las cadenas de valor, ¿sí? Incluso digamos, en cadenas de valor como pueden ser cadenas del agro, cadenas de la industria, en las cuales los servicios juegan un rol cada vez más importante para explicar el valor agregado. Y esto lo vimos tanto en la presentación de Daniela como en la exposición de Roberto, cuando Daniela hablaba de la industria 4.0, del software, de estos sectores o estas empresas que se han subido a esta revolución tecnológica. Bueno, tiene que ver con la incorporación de servicios, y también cuando Roberto hablaba del desarrollo de la bioeconomía, ¿sí? De la biotecnología, y también está esta vinculación con los servicios. Y esto es súper importante porque muchas veces en Argentina se tiende a ver a los sectores como si estuvieran compitiendo entre sí, que si no desarrolla la industria no puede desarrollar el agro o viceversa, y yo creo que en el caso de los servicios, que ya lo mencionó igualmente Roberto antes, pero me parece importante destacarlo, está esta complementariedad, que justamente son actividades con impacto transversal y que permiten potenciar a otros sectores. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Bueno, Argentina no estuvo exenta de esta tendencia que hubo a nivel global, en el cual se desarrollaron los servicios basados en el conocimiento, tuvieron un muy buen desempeño hasta el año 2011. Acá tenemos un poco la composición de las exportaciones de Argentina, tiene como principal sector en lo que es servicios basados en el conocimiento
a los servicios empresariales, profesionales y técnicos, donde se destacan grandes centros de servicios, sobre todo contables y jurídicos, de empresas, o sea, muchas empresas multinacionales que prestan servicios a sus casas matrices u otras filiales en el exterior o a clientes externos, ¿sí? El segundo rubro es como la estrella en cuanto a desempeño, que ha sido el sector de software y servicios de informática, en el cual ahí conviven todo tipo de empresas, ¿sí? Tenemos empresas grandes, multinacionales, tenemos empresas grandes, nacionales, y están algunos de los unicornios, y también hay muchísimas pymes y freelancers también. Y otros sectores también importantes acá son, por ejemplo, todo lo que son servicios personales, culturales y recreativos, donde se destacan los audiovisuales. ¿Qué es lo que pasó con Argentina? Argentina tuvo un muy buen desempeño, como les decía antes, hasta el año 2011, pero empezó luego a quedarse rezagada en gran medida por cuestiones ligadas al marco regulatorio, ¿sí? el cepo, y digamos, la alta carga impositiva, en contraste con muchos otros países en los cuales estos países reciben enormes incentivos, entonces Argentina tiene un contexto en desventaja. Esto hizo que se fuera quedando rezagada, hubo cierta recuperación, ¿sí? en el año 2016 y 2017, y desde entonces están otra vez cayendo las exportaciones. Así todo, es un sector, bueno, exportador neto, es el tercer complejo exportador de Argentina, después del complejo oleaginoso y el cerealero, ¿sí? Representa 8,2% de las exportaciones y genera más de 400.000 puestos de trabajo registrados, y si uno considera que también hay mucho trabajo independiente, y también, digamos, no hay tanta informalidad, pero sí mucho trabajo independiente, estamos encima de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cómo está Argentina? Bueno, voy a empezar por lo bueno, ¿sí? Y digamos, vemos que son sectores que a nivel global están muy bien y con muy buenas perspectivas de crecimiento, son sectores que ya venían bien y la pandemia abrió más oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, por la mayor predisposición al trabajo remoto que vemos a nivel global, hizo que las empresas estén mucho más dispuestas a contratar proveedores de servicios de manera remota, ¿sí? Incluyendo en el exterior. La pandemia aceleró la transformación digital de toda la economía en todo el mundo, entonces esto generó una demanda excepcional de servicios de informática y todo lo que esté ligado a digitalización, y esto es algo que llegó para quedarse también. ¿Sí? Entonces, quien hizo, por ejemplo, quien desarrolló un e-commerce, quien implementó nuevas tecnologías, no va a volver atrás, sino que va a continuar demandando estos servicios hacia el futuro. También es un sector en el cual Argentina tiene ventajas comparativas, y a diferencia de lo que pasa con la agroindustria, en lo que comentaba Roberto antes, acá las barreras al comercio son muchísimo más bajas, no tenemos problemas de crestas arancelarias, ¿sí? De hecho no hay aranceles en los servicios, y en general las barreras tienden a ser más bajas. Hay algunas que son importantes, pero las empresas argentinas no enfrentan estos obstáculos que en algunos casos para otros sectores suelen ser muy difíciles de sortear, no existen acá. Entonces esto es relevante. Tampoco tenemos problemas de costos de transporte, porque la mayor parte de estos servicios se presta a través de internet. Si no, digamos, la suba del costo de los fletes no nos afecta. Argentina tiene buenos recursos humanos, acá está habiendo algunos problemas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, justamente porque el trabajo remoto está haciendo que mucha gente esté trabajando para empresas del exterior, que pueden pagar mucho mejor que las empresas locales, y esto está generando en algunos rubros, sobre todo en lo que es software y servicios de informática, problemas para conseguir los recursos humanos necesarios para crecer, ¿sí? Y para exportar. Entonces, esto es un problema, pero bueno, a pesar de todo, Argentina tiene una dotación de capital humano bastante buena, sobre todo en comparación con otros países de América Latina, que son los que compiten más o menos en los mismos segmentos. También en servicios es muy importante el uso horario, porque se requiere mucha interacción en tiempo real, y Argentina tiene un uso horario óptimo para la prestación de servicios en todo el continente americano. Si piensan respecto a la costa oeste de Estados Unidos, que es, digamos, el uso horario más lejano dentro del continente, son 4 horas,
¿sí? Y además tenemos, bueno, la similitud idiomática y cultural con la región, incluso hay un buen nivel de inglés, ¿sí? Uno de los mejores niveles de inglés de América Latina, entonces esto nos sitúa en una posición bastante favorable como para aumentar las exportaciones hacia futuro. Argentina está en un segmento de calidad media y media alta en servicios basados en el conocimiento, y para ese segmento tiene una buena relación calidad-precio, ¿sí? Y otra de las oportunidades que ya la mencioné antes, pero me interesa volver a remarcarlo, es que hay muchas oportunidades para aumentar la complementariedad con las otras actividades, ¿sí? Con lo que es el agro, con lo que es la industria, y de esa manera aumentar las exportaciones indirectas, y a la vez, o sea, es una situación win-win, en la cual los servicios se fortalecen y a la vez se desarrolla la competitividad en otras actividades. No obstante, hay algunos factores negativos que juegan en contra y que son señales de alarma. Bueno, el contexto político y macroeconómico, y en particular digamos, la falta de previsibilidad que está generando muchos problemas para estas empresas, especialmente todo lo que tiene que ver con la regulación con sesgo antiexportador. ¿Sí? Si bien el cepo y la brecha son problemas para todos los sectores que exportan, en el caso de los servicios impacta muchísimo más porque es mucho más fácil deslocalizarse, ¿sí? Una empresa automotriz difícilmente vaya a levantar una planta e irse a otro lado fácilmente. En el caso de los servicios eso se puede hacer de manera muy sencilla, hay poco capital físico, y además incluso se puede hacer virtualmente. ¿Sí? Entonces, las empresas que terminan radicándose en otros lugares y contratando a la gente de manera remota, pero por ejemplo dejan de tributar en Argentina y digamos, dejan de ingresar divisas argentinas. Y eso es un problema que está teniendo Argentina, sobre todo cuando uno considera que es un sector en que en todo el mundo, ¿sí? Los países sacan los ojos para atraer este tipo de inversiones. Y nosotros no solo no las estamos atrayendo, sino que las estamos espantando, ¿sí? Como les mencioné antes, el otro problema que no es exclusivo de Argentina son las dificultades para conseguir capital humano calificado que pueda trabajar en varios de estos sectores. Entonces, en ese sentido, es necesario avanzar en temas de modernización de la educación, ¿sí? De fortalecimiento de estas habilidades para tratar de no tener estos problemas a futuro. Pero estoy justo en 14 minutos 58, así que voy a dejar acá, les agradezco mucho, les dejo cualquier cosa, los datos de contacto, y bueno, ahora me quedo para las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 4 expositores, muy interesante por cierto, y queda muy poco tiempo para las preguntas. Yo creo que aquí quizás una pregunta que haría común a los 3 para que reaccionen rápidamente es si tuvieran que elegir una medida, es difícil, ya sé, pero una medida que decir, bueno, para 2022, si el gobierno quiere mover la aguja en cada uno de estos sectores, ¿qué debería hacer? ¿Dónde hay que concentrar el esfuerzo? Olvidémonos de la macro, todo eso ya sabemos que está ahí, ¿no? Digamos, ¿cuál sería la prioridad que habría que abordar a vuestro juicio? Si querés rompo la pregunta fácil, Andrés, y tenemos mucho tiempo para responderla. Yo rompo y soy muy breve, después Daniela puede complementar. A ver, la macro obviamente es un conjunto de medidas, ¿no? Yo diría, supongamos que se pueda estabilizar este nivel de actividad, digo, yo creo que hay que buscar un aliciente para la inversión en equipo, y creo que, por lo menos para el sector industrial, pensar un esquema de amortización acelerada, por lo menos sobre inversión marginal, en un contexto de incertidumbre, podría ayudar a animarse un poco más en algunos sectores que tienen oportunidades de negocios a descomprimir un poco la presión tributaria formal. Digo, me parece que iría por ahí, y cierro ya mi participación porque queda poco tiempo, sumándome a lo que decía Roberto. Creo que este panel es muy importante.
damos clase de estructura económica justamente para pensar los desafíos de los sectores a futuro, y justamente hay que ver qué sectores nos van a dar empleo, cuáles son, claramente, como decía Roberto, los que van a ser drivers de acumulación, de innovación y exportaciones, y en función de eso pensar incentivos y monitoreo de estos incentivos. Es decir, claramente hay 4, 5, 6 sectores de la pospandemia que tienen oportunidades y otros que va a haber que administrarlos sabiendo que aportan ciertas cosas, digo, pero hay que apuntar a 4 o 5 sectores que muevan realmente, que traccionen, que sean vehículos de cambio, digo, en masa, digo, como dice a veces Daniel Heyman, masa, divisas, atractor de inversión, algún que derramen aguas arriba y aguas abajo, me parece. Tiro y termino con esto, me pediste una medida, te digo un sector, la minería. No, bueno, Argentina tiene que desarrollar la minería, digo, no hay chance de seguir perdiendo tiempo sin desarrollar la minería, de forma sustentable, con obviamente impacto social, inclusión social, digo, en territorio, pero digo, minería, un sector, amortización acelerada, una medida. Creo que fui bastante concreto. Gracias, Diego. ¿Quién se anima? Dale. Bien, yo tomo la matriz de Diego con la misma idea de pensamiento de Diego y diría, primero fijo 4 criterios básicos de selección: comercio exterior, anclaje, empleo, ecosistema empresarial un poquito más equilibrado y algo de relocalización económica. Y sobre eso redefino todos los mecanismos de incentivo en no más de 4 o 5 proyectos estructurantes. Vuelvo a repetir, redefino todos los mecanismos de promoción en esos 4 o 6 proyectos estructurantes. Y trato de que el modelo de gestión de eso sea absolutamente simplificado, ventanilla única, la menor cantidad posible de instrumentación, idas y vueltas, porque lo que demuestra la historia es que perdemos muchísimo tiempo frente a oportunidades que vuelan rápido en los mercados internacionales. Bueno, yo me sumo a Roberto, y digo con esto, con los criterios que establecieron ellos, bueno, los servicios entran entre los promocionados, digo, generación de empleo, divisas, etc. Vos, Andrés, dijiste que dejáramos de lado la macro, pero en el caso de los servicios, mientras no se solucione el tema cambiario, no va a haber despegue, por mucha ley de economía del conocimiento, eliminación de derechos de exportación o la medida que se invente, no va a funcionar sin esto. Entonces creo que es importante ese tema. Y ya yendo a medidas específicas para el sector, se necesitan acuerdos para evitar la doble tributación, que hoy son la principal, después de lo macro, ¿no? Son el principal obstáculo para muchos mercados con gran potencial, y pensando en el largo plazo, los temas educativos. Bueno, no sé, Daniela, ¿querés agregar algo? Bueno, me sumo simplemente para saludar y bueno, la verdad que el denominador común me parece de las 3 presentaciones tuvo que ver con el momento crítico que atraviesan los 3 sectores en términos de oportunidades a futuro y de las necesidades de impulsar políticas estratégicas para darle una visión de largo plazo a los 3 sectores y sus articulaciones. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos cumplido casi con exactitud los 60 minutos. Se me ve un poco oscuro, no es un signo de que las cosas van a ir mal necesariamente, sino que no tengo la luz apagada acá en mi casa. Pero, en fin. Es eficiencia energética, Andrés, no hablamos de energía, pero hay que hacer eficiencia energética y podemos entrar a debatir también tarifas y subsidios y macro. Esto queda en otro panel, Así es. Ocurre, Diego, que Andrés es un tipo suficientemente brillante como para no necesitar luz artificial. Exacto. No, ahora en ese plan ahora comemos a la luz de las velas acá. Así que para ahorrar, en el plan de salvar el planeta. Les agradezco muchísimo y por supuesto daría para mucho más, pero seguramente nos encontraremos pronto y ojalá presencialmente para seguir charlando de estos temas y del devenir de los sectores, que ciertamente
es un tema que sin el cual, si no nos ocupamos de la estructura productiva, también sabemos que la macro sola no alcanza, ¿no? Sin la macro no se puede, pero sin una adecuada regulación y promoción de los sectores productivos, atendiendo a sus especificidades, también será difícil consolidar el crecimiento a largo plazo. Muchas gracias y nos veremos pronto. Gracias, hasta luego. Abrazo a todos. Chao, gracias. Un placer.